Como todos los miércoles, saludamos a nuestro analista económico-político, Víctor Pavón. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Bien, Gladys, realmente muy bien y no tan bien, porque lo que acabamos de escuchar es una afrenta directamente a la gente, al pueblo paraguayo, que ya está cansado de los actos de corrupción. Así que lo que acabamos de ver lamentablemente demuestra que el poder político se está cada vez más alejando de los intereses de la gente y eso no es bueno, no es bueno para la democracia constitucional, para las instituciones, de manera que aquí hay que ir viendo qué se va a hacer porque sencillamente esto ya se está volviendo intolerable. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Ojalá que Las la gente elecciones, se así acuerde mismo. los nombres de estas 42 personas que le salvaron a Hugo Javier de una intervención que hoy está imputado, dicho sea de paso. Totalmente. Mientras que en la justicia está corriendo, políticamente lo salvan. Sí. Pero bueno, además de lo que tiene que ver con las decisiones en el ámbito político, hay decisiones en el ámbito económico que también complican nuestra situación, como por ejemplo el tema del endeudamiento. Víctor, casi ya 35% del PIB, casi ya 14.000 millones de dólares. Sí, exactamente, Gladys. Estamos ya llegando a un nivel de endeudamiento muy alto. Incluso vamos a estar cerrando, según datos oficiales del mismo Ministerio de Hacienda, vi datos también de varios técnicos que ya están hablando incluso que vamos a llegar al 37% a fin de año. ¿Qué quiere decir esto? Y más allá de la cuestión meramente numérica, Gladys, yo quiero un poco transmitir a nuestra gente que siempre nos escucha y escucha tan importante programa como el tuyo, es que el endeudamiento pues es un modelo para lograr obtener recursos. Y obviamente como es una política económica cuyo propósito es obtener en este caso esos recursos, ese dinero para realizar ciertas actividades, acá nosotros tenemos que empezar a preguntarnos los paraguayos si realmente esta sería la única forma de financiar las famosas actividades que hacen a lo que se denomina la infraestructura en general, infraestructura física, caminos, puentes. Y lo que hoy sabemos a nivel ya internacional por comparaciones que se han hecho en otros países, como por ejemplo Estonia, que es un país que yo creo que tenemos que ir mirando muy detenidamente, Gladys, porque refleja lo que realmente de manera más moderna se puede llevar a cabo. Y de hecho, en el Paraguay ya están establecidas ciertas legislaciones favorables para que finalmente nosotros no tengamos que seguir con este plan de endeudamiento que no es bueno desde todo punto de vista, sino que tenemos que ir haciendo a través del modelo de concesión, a través de las alianzas públicas privadas, que estas sumas o erogaciones de dinero que recaen sobre todos los contribuyentes, al final y al cabo se llevan a cabo a través de empresas que podrían bien realizar esas actividades, me refiero a todas las obras de infraestructura, con pago por supuesto a aquellos que realmente lo usan, porque una ruta determinada, un puente determinado, bien lo deberían estar pagando los que efectivamente lo usan y de esa manera a través de lo que se denomina el peaje correspondiente podrían ir de alguna manera también recuperando una buena parte de ese dinero. Eso por un lado, Gladys. El otro problema que sinceramente a mí personalmente me preocupa porque justamente en el suplemento económico ya hace más de un año había escrito, incluso antes de la pandemia, que toda política de endeudamiento sin reformas, sin corregir el mal gasto, se convierte al final y al cabo en una trampa. ¿Y qué es una trampa? Una trampa pues es una actividad hecha por una persona con el objetivo de engañar y cazarle a un animal determinado. Eso es lo que generalmente se usa como trampa, ¿verdad? Aquí hay un grupo de personas muy bien preparadas a mi modo de ver, a quienes les conozco y creo que algunos son conocidos míos, pero para mí que están equivocados. Y están equivocados porque ellos parten de la idea de lo que los post-keynesianos, que es una escuela muy interesante con la cual de luego yo no estoy de acuerdo, y gran parte de nuestros técnicos se formaron y muy bien, y todos ellos, yo suelo criticarles a ellos diciéndoles que ellos son realmente tecnócratas, no son economistas, tecnócratas en el sentido de que para ellos es más importante seguir financiando la caja fiscal, seguir financiando los intereses del Estado antes
que guardar y resguardar los intereses de los bolsillos de la gente. Entonces el tecnócrata, de luego, lo que cuando dice que hay un problema de déficit, tenemos que aumentar impuestos. Hay un problema, por ejemplo, de endeudamiento y no se va a pagar bien el endeudamiento, pues lo que tenemos que hacer es sacar más endeudamiento o incluso, ¿por qué no probar alguna fórmula de aumentar la emisión inorgánica para de esa manera volver a tener una suerte de equilibrio, ¿verdad? Entonces, siempre se busca el interés más bien del fisco. Y ahí hay un error conceptual, académico, muy grande. ¿Por qué? Porque este problema del endeudamiento no es un problema de las finanzas públicas stricto sensu, o sea, no es un problema solamente de la sostenibilidad fiscal, es un problema en realidad de la sostenibilidad de los bolsillos de la gente. Consecuencia, cuando nosotros seguimos nomás con el despilfarro, seguimos sin hacer reformas, pero reformas de fondo, y seguimos con este plan de endeudamiento, lo que vamos a tener es que sencillamente todo ese dinero va a recaer, y como siempre recae, sobre la gente más pobre de este país, sobre los emprendedores, sobre los productores, sobre las familias. Y cuando eso ocurre, nosotros le estamos agarrando del cuello, en este caso el Estado le agarra, y hablo del Estado, Gladys, en su sentido correcto, ¿verdad? El Estado, pues, es una gran ficción, como decía Bastiat, el gran pensador francés. En realidad el Estado es un grupo de personas, políticos y burócratas, que han llegado al poder de manera electiva o a través de cargos administrativos, y desde allí deciden muchas cosas que de luego no están bien, como en la política de endeudamiento. Y entonces, cuando se hacen esta política de endeudamiento y no se toma en cuenta la tasa de ahorro genuina que debe tener el Paraguay, la inversión, y seguimos nomás con el despilfarro, lo que estamos haciéndole es causándole un daño muy grande, especialmente a las generaciones más jóvenes, a esa generación de personas que hoy tienen incluso menos de 18 o 16 años para abajo, quienes se van a tener que encargar de esta cuestión, y eso nos lleva a una situación que nosotros no tenemos que perder de vista, porque ocurre aquí nomás, a 30 kilómetros de Asunción. A 30 kilómetros de Asunción está el país llamado Argentina, que algunos le dicen Argenzuela, ¿verdad? Y es un país al cual nosotros tenemos que imitar, porque sinceramente es un país fallido, al cual el Paraguay no tiene que de ninguna manera tomar en cuenta, porque ese plan de endeudamiento nos va a llevar a lo que hoy está haciendo, por ejemplo, la Argentina. Está con un problema con el pago, precisamente para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y probablemente lo que van a es obtener más préstamos. Absolutamente, y siempre mencionamos, como a modo de situar un poco en nuestra realidad, a mí, que estoy viendo desde mi casa, cómo me afecta el endeudamiento, y me afecta el endeudamiento del Estado, porque justamente en algún momento dado se tiene que pagar la cuenta. Así Alguien mismo. algún día tiene que sentarse y pagar esa cuenta. Y si no vamos a ser nosotros, va a ser la siguiente generación, van a ser nuestros hijos o van a ser nuestros nietos. Y el caso nomás que decías, Víctor, de la asociación público-privada. Tenemos hoy interesantes herramientas, pero ¿qué pasa? O no se saben usar esas herramientas o no están bien diseñadas. ¿Por qué? Porque, como ejemplo, en el caso de esta APP que tenía que, de esta ruta que tenía que comenzar a pagar el Estado recién cuando terminaba la obra, ya se está pagando ahora, porque no le justifica todavía el ingreso, no le es rentable. O estas otras obras que son llave en mano, que en teoría ya no tendría más que tener ningún endeudamiento adicional, y que después vemos que al final igual aumentan los montos de las obras, o que de pronto los tomadores de préstamos, cuando son privados, obtienen tasas de interés más altas. Y claramente también hay cuestiones que ajustar en esas alternativas al endeudamiento del Estado. Así mismo, tenés toda la razón, Gladys. Siempre hay formas en que las partes buscan beneficiarse. Ahora, para eso se tienen que establecer contratos muy rígidos, muy firmes, bajo control precisamente de las instituciones correspondientes. Y ahí viene nuestro problema. Y esto tiene mucho que ver, Gladys, con lo que acabamos de ver antes de iniciar esta sección del programa, ¿verdad? Cuando se le está de alguna manera dándole el perdón a una persona cuyos problemas políticos y judiciales, desde luego,
denotan que hubo un grave caso de corrupción como el del gobernador del Departamento Central. La pregunta es, ¿quién va a pagar todas esas sobrefacturaciones? ¿Quién va a pagar todos esos actos de corrupción? Pues lo va a pagar usted, señora, usted, señor, que nos está viendo ahora en la televisión, usted joven que está trabajando y que de repente ni siquiera tiene un trabajo. ¿Por qué? Porque todo ese dinero de algún modo tiene que volver a pagarse. Cuando se dijo el año antepasado, primero fue $1 millón para cada gobernación y después hubo otra vez $1 millón para cada gobernación. Yo me tomé la cabeza así y dije, ay no, se veía venir. Instituciones que no tienen ni siquiera ingresos propios, ellos no generan sus propios ingresos, que no rinden cuentas correctamente en tiempo y forma, no se rigen por la ley 2051 porque buscan la manera de, como el rubro 800, como lo hicieron justamente, de evadir la ley 2051 de contrataciones. Se veía venir y en un año político, porque recordemos que tuvimos las elecciones, o dónde creemos que se fue ese dinero que se esfumó aparentemente. Así mismo, por eso es que todas estas políticas relacionadas a la transparencia, a la rendición de cuentas, al uso en general de los recursos públicos, tiene una directa incumbencia y relación con la economía. Una economía no puede ser vigorosa, no puede ser fuerte, mientras en el Estado los políticos, los burócratas, los politiqueros, así como lo que acabamos de ver, defienden sus feudos y sus intereses. Y para colmo, ellos creen que en realidad esas sumas de dinero que ellos están administrando son sumas de dinero que les correspondería a ellos. No, ni un solo guaraní de lo que ellos están administrando allí o de lo que ellos de alguna manera le están perdonando, le van a perdonar o como sea, ¿verdad? Al corrupto que sea, en realidad les pertenece a ellos, les pertenece a la gente, al pueblo paraguayo. Y si eso nosotros no nos metemos en la cabeza, pues como bien dijiste hace rato, Gladys, en la elección correspondiente nosotros tenemos que hacer valer nuestros intereses y ver quién se merece realmente nuestro voto. Porque así como está, realmente ya hay una gran porción de los que ahora están ahí ocupando cargos que no se merecen nuestra confianza, como para decirles que sigan nomás finalmente utilizando nuestro dinero o que sigan endeudándonos tal como se está llevando a cabo.